Hola a todos, me da gusto saludarlos nuevamente en un episodio de Closomer, el podcast, donde hablamos de historia de empresas, sus datos. El día de hoy nos acompaña José Luis Oros, emprendedor social español destacado en los sectores fintech y de la economía circular, galardonado con el primer premio de emprendimiento social del gobierno de Aragón. José Luis desde el 2013 funda Pensumo, lidera un equipo multidisciplinar que es su segunda familia. Es reconocido con el Premio de Distribución Comercial del Futuro de IE Business School Accenture. Su trabajo recibió el respaldo financiero de la Comisión Europea en el 2022 y el Ministerio de Economía de España lo seleccionó como el proyecto Pensión por Consumo para el Sandbox Financiero, estableciendo una alianza con Ibercaja Banco. Y tenemos un perfil muy importante hoy en la entrevista con José Luis, porque, bueno, José Luis es creador de un concepto llamado pensión por consumo. Sé que muchos de nuestros escuchas están en México y se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, hoy vamos a platicar precisamente de lo que es pensión por consumo, ¿no? Es un emprendimiento, una idea creada por José Luis desde el año 2010. Me llama la atención que cuando preparamos el episodio previamente con José Luis, le preguntamos, oye, ¿cómo quieres que te presentemos? Y me gustó lo que voy a comentar ahora. Y dice, él es un conseguidor. Entonces, eso suena. Me gustaría empezar por ahí, José Luis. ¿Por qué te defines como un conseguidor? Está muy disruptivo ese término. Cuéntenos. Sí, pues porque quizá siempre me he dado cuenta posteriormente, o sea, no es algo que yo dijera voy a ser un conseguidor, sino que soy de las personas, que creo que hay muchas personas como yo, que a veces en vez de tener un objetivo demasiado fijo, eso lo vas pivotando, el objetivo final, pero sin embargo sabes que tienes un problema y lo resuelves. Te enfrentas al problema y le das una solución, normalmente transversal y atípica, ¿no? O sea, apócrifa, que realmente no se debiera abordar en principio como la abordas, pero si tú tienes prisa, como solemos tener los emprendedores o la gente que trabajamos en la innovación, y además tienes un objetivo final, aunque sea distante, bastante claro, y lo tienes en tu mente, al final das con la solución a ese problema. A veces, bueno, no es una solución empíricamente exacta y que ni es la mejor, ¿no? La más ortodoxa, pero al final lo consigues. Entonces sí que es verdad Venga. que me di cuenta que soy un poco un conseguidor, ¿no? Me gusta eso, creo que ahí nos parecemos y hoy tengo que resaltar dos cosas. Nunca habíamos tenido un emprendedor social, ¿verdad? En el podcast. Sí, personas de España, más ligada al tema de la tecnología. Sé que al rato platicaremos de esto. Eh, Tengo que destacar dos cosas importantes, José Luis, nunca hayamos tenido un emprendedor social en el podcast, ¿verdad? Y más en los sectores de fintech y de economía circular, que al final son temas muy relevantes en la actualidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que arrancáramos con un poquito de historia, que tú nos cuentes cómo llegó a esta idea, bueno, o cuáles fueron tus principios, el si tenías esta idea en mente de hace rato o simplemente fue una cuestión circunstancial como pasan a veces muchos en la vida, ¿no? A lo mejor una conversación de tapas entre amigos o sonaba eso de economía circular o fue algo que no te dejaba dormir. Cuéntanos un poquito de la historia antes de entrar directamente al tema, José Luis, te agradecería. Sí, realmente la calificación o el calificativo de emprendedor social ha venido mucho más adelante, ¿no? Uno no se hace emprendedor social, se puede hacer emprendedor de un modelo de negocio. Yo buscaba con el modelo de negocio, como todos los emprendedores, ganarme la vida, ¿no? O sea, tampoco tener un beneficio razonable para poder vivir de lo que quería hacer. Lo que estaba buscando cuando empecé a pensar en el modelo de negocio, que lo explico así ya rápidamente y ya sabemos de qué se trata, de esto de la pensión por consumo, estaba buscando un modelo de fidelización comercial. O sea, estaba buscando cómo fidelizar clientes de una manera poderosa, potente, ¿no? Cómo poder hacer que los clientes volvieran a comprar en nuestro establecimiento, en este caso algunos grandes almacenes de España, ¿no? Y pensando, ya estábamos, yo estaba acostumbrado a recibir promociones porque estaba en marketing y comunicación y sabía todo lo que hacían las grandes marcas para poder vender en esa superficie comercial, cómo agudizaban su ingenio y lanzaban promociones
cada mes distintas y cada uno diferenciándose de la marca de la competencia, me di cuenta que habíamos avanzado mucho, que cada vez se estaba ofreciendo más la marca, el establecimiento al cliente y pensé, pero ¿qué es lo máximo que se puede llegar a dar a un cliente, ¿no? O sea, ¿qué es lo máximo que le puedes dar a tu cliente? Le puedes dar precio, le puedes dar buen servicio, le puedes dar calidad, marca, pero ¿qué es lo máximo, no? Vamos a hacer un ejercicio y dije, jolín, lo máximo sería, porque ya es que hemos hecho de todo, o sea, quizá pagarle para que nos comprase, ¿no? Pagarle para que nos comprase. O Darle sea, cashback, darle plata de regreso, todas esas sí. serie de estrategias. Y en 2010 empezaban a aparecer, sobre todo en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos era más difícil, ya los primeros modelos de cashback, pero era un cashback bueno, endogámico, ¿no? Que tenías que utilizar en el mismo establecimiento. Y lo que yo pensé rápidamente, digo, bueno, pero ¿y por qué no ese cashback, ese pequeño cashback, se va acumulando en un producto de ahorro garantizado de forma que al cabo de los años, a ver, bueno, hice una simulación con un cliente de esos grandes almacenes que podía haber consumido, tener un historial de 15, 20 años, y dije, bueno, pero un 2, un 3% de estas cantidades que consume en el establecimiento, si las pones con un interés de un 3, un 4%, bueno, y salía un resultado considerable, ¿no? O sea, para tener en cuenta. Es decir, bueno, es que teniendo un abanico de consumo suficiente para decir que es considerable esa pensión, ese cashback, pues podíamos tener una pensión por consumo. Y de ahí nace un modelo de fidelización que con el tiempo, o sea, enseguida te das cuenta que has roto algo, ¿no? Has roto algún concepto. ¿Por qué? Porque de la fórmula de Keynes que utilizaba, que ahorro es igual a renta menos consumo, estás poniendo en el lado del consumo un factor constante que es consumo o la pensión por consumo. Es decir, que cada vez que consumes, ahorras. Aunque te gastes toda tu renta mensual, al cabo del mes has ahorrado siempre, porque siempre has asociado un ahorro a tu consumo. Y entonces ahí es cuando dices, bueno, es que aquí si asociáramos a todos los consumos un ahorro, pues realmente estaríamos solucionando un poderoso problema que cada vez va a ser mayor por el envejecimiento de la población, que es el problema de las pensiones, ¿no? Podríamos tener pensiones por consumo. Y de ahí hace un poco ese concepto de que eres emprendedor social, porque realmente tú naces en el sector de la distribución financiera, después tienes que meterte, aunque no quieres, en el sector de la distribución comercial primero, pero tienes que meterte en el sector financiero, ¿no? De las entidades financieras, y finalmente dices, no, pero esto va más allá todavía, porque aquí hay un problema de fondo político, ¿no? Un problema social, ¿no? Oye, surge entonces como consecuencia y me gusta el término porque al final uno tiene que acuñarse calificativos que lo describen, ¿no? A mí me gustaría que entráramos ahí un poquito a detalle, si me permites, porque bueno, en España a lo mejor el fondo de pensiones funciona totalmente en otros mercados hispanos, ¿no? Nos escuchan en México, en Chile, en diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? Y es una buena oportunidad inclusive para que vos lo puedas explicar. Acá hay fondos de pensiones que llaman de forma individual, ¿no? El gobierno tiene el suyo, donde el empleador te descuenta una parte, el empleador pone otro, se va en México se llama una Afore, que es un fondo de retiro, de alguna forma por el estilo, pero muchas personas dicen, no, hombre, eso me da a mí el 4% de rendimiento, el 5%, eso es muy poquito. Entonces, prefieren tener una alternativa, ¿no? Se pueden hacer aportaciones voluntarias y hay toda una legislación, no soy experto en eso, pero para que la gente lo entienda. Y por ejemplo, en mi caso yo tengo un fondo de retiro externo con una empresa en Estados Unidos. Tú sabes que los gringos son mucho de eso, que cada uno tiene su parte individual y está enfocado digamos, a un riesgo mayor por el tipo de inversionista, porque compramos ahí situaciones de bolsa con un broker y cosas por el estilo. Entonces supongo que tuviste que adaptar tu modelo de negocio a temas regulatorios, en este caso en España, como para decirle, oye, esto no te va a quitar o a las personas consume, que me parece una idea rompedora, bacanísima, pero tú acá de alguna forma es un fondo independiente, es un fondo diferente al fondo que tiene
la persona por ley, supongo, y que va acumulando de manera paralela con un rendimiento. Supongo que ese es el esquema y el modelo para el consumidor final. Sí, aquí en España se planteó desde el principio como un modelo complementario, voluntario, por supuesto, a las pensiones públicas, que también tienen su problema, por supuesto, porque dicen, o sea, los expertos económicos que son insostenibles, ¿no? Porque se va creando un agujero de déficit público cada vez mayor, ¿no? Pero sí, aquí es un modelo voluntario que en principio el producto de ahorro fue una póliza garantizada, un depósito, una póliza de ahorro garantizada, y que viendo que esto iba a tener una potencia considerable porque podía ser fácilmente escalado, ¿no? Y llevado a muchos países, se buscó una forma a través primero de la Comisión Europea, se pidió un proyecto social para validar todo lo que estábamos haciendo, de que esto realmente tenía sentido y vamos, que era, que era aceptable, ¿no? Y después de ese proyecto de la Comisión Europea, que nos financió durante 2 años, de 2017 a 2019, vimos que lo que había que definir era el producto de ahorro adecuado. Y el producto de ahorro adecuado, para definirlo, fuimos al primer sandbox financiero del Ministerio de Economía de España, bajo la regulación directa del regulador de seguros, que es la Dirección General de Seguros de España, y ahí de la mano, ya no solamente nosotros, sino de alguien más grande que nosotros, que era un banco español, Ibercaja Banco, ¿no? Sí, Ibercaja es Colines, ¿por qué no se nos ocurrió a nosotros esto? Venga, para claro. acá de una vez. Bueno, no, los bancos también, cuando han escuchado esto los años anteriores la primera vez, los bancos grandes, los directivos decían, pero es que nosotros somos los encargados de pensar cosas así. Exacto. Pero aquí viene un poco el tema de la innovación. Lo que han dicho Bill Gates alguna vez, dice, la innovación consiste en conectar cosas, ¿no? O sea, y al final nosotros que hemos conectado el consumo y el ahorro a través de la tecnología, ¿no? Pues bueno, es eso. O sea, las grandes innovaciones quizás no nacen en el sector donde se van a desarrollar, sino nacen de otros y lo hacen transversal. Por esto, eso nuestro modelo nace de la distribución comercial y se incrusta en el mundo financiero. Y entonces, en el sandbox financiero, con esas pruebas que en el banco, ya ahí sí que definimos que tiene que ser algo, lo que tú has citado, estos productos yankees, o sea, bueno, un producto personal, ¿no? Una pensión, un plan de pensiones individual, en el cual pues van llegando las aportaciones que hacen los comercios, porque este porcentaje no lo hace el usuario, no es un redondeo, es un usuario que es un porcentaje que llega al producto de ahorro porque el comercio te bonifica, ¿no? Te premia por consumir en él con un 2, un 3%, en lugar del descuento habitual, o a la vez que el descuento habitual va haciendo estas pequeñas imposiciones a modo de gratificación, ¿no? Ok, ok. Me gusta lo que estás diciendo porque entonces es un modelo de negocio de oferta y demanda. Gana el comercio, que al final tu modelo de negocio es llegar también a levantar, no sé cómo le llamas tú, personas que se sumen a los comercios, que se sumen precisamente al modelo. Y de este lado está el que, oye, por el hecho yo de consumir, de comprar allí y tener un ciclo de vida más largo, consumir más de manera directa, ¿qué más como dicen por ahí, un aliciente o un incentivo que a mi retiro, ¿no? Entonces, para cerrar el círculo del modelo y después quiero hacerte otras preguntas enfocado a la percepción que tiene la gente allá sobre el producto, sobre el servicio, es las personas o los comerciantes que se adjuntan o se adhieren a este programa, me imagino que tendrán algunos beneficios fiscales o algo por el estilo, porque no solamente yo voy a dejar de ganar, por llamarlo así, sé que a largo plazo el modelo me reditúa más beneficio porque vienen personas y consumen más seguido, ¿no? Pero no sé si tienen algunos beneficios el hecho de ellos adherirse a tu programa o al programa que formulaste y que ese porcentaje, que puede ser el que sea, pues lo tengan que poner a un fondo o a un seguro o algo por el estilo. Supongo que hay para ellos también una zanahoria interesante. Bueno, aquí en primer lugar la zanahoria es para el consumidor, porque se le premia, no solamente recibe las aportaciones del comercio que le hace a su plan de pensiones, sino que además se consideran aportaciones que hace el propio consumidor, con lo cual
tiene deducciones fiscales el consumidor en su declaración de la renta. La bonificación al comercio es lo siguiente por conseguir y es algo lógico porque además hay otros productos como los planes de pensiones de empleo en los que el empleador, por hacer imposiciones a sus empleados de determinadas pensiones, ¿no?, que va aportando cada mensualidad, pues sí que tiene bonificaciones en su impuesto de beneficio. Eso es lo próximo que se tiene que llevar. Pero de momento los beneficios del comercio son de índole de diferenciación. Al final es un comercio, como es voluntario también para el comercio, yo quiero estar ahí porque yo considero que le puedo dar ese 2% a mi usuario comprometido, a mi usuario reincidente, ¿no? Bueno, es que es lo máximo que puedo dar yo. Es la pregunta primera que me hacía yo. ¿Qué es lo máximo que puedo dar? ¿Cómo puedo conseguir más? Que se dé cuenta mi usuario que estoy dándolo todo por él. O sea, bueno, pues le voy a dar menos, ¿no? Ok, Entonces, bacanísimo. ese tema de diferenciación, de pertenencia a una comunidad en la que hay consumidores adheridos a un programa en el que yo como comercio estoy haciendo un pequeño cooperativista de mi empresa, porque le estoy dando una parte de mi beneficio, se lo estoy dando en cada compra, ¿no? Ok, Entonces, esa relación de confianza es lo que hace que los comercios se adhieran. También he de decir, porque esto es importante y es un poco el paso siguiente que hay de innovación social en todo esto, que en otros países, no como España o en Europa, que se puede ver como un complemento a las pensiones públicas, que son más o menos potentes, ya llevan 20, 30 años funcionando bien en estos países, pero en Latinoamérica, ahora mismo está en Perú, en Chile hay un proyecto, en República Dominicana también, en Costa Rica, en México las Afore, hay alguna Afore que ya empieza a trabajar con la vinculación del consumo y el ahorro, pero lo que está a punto de llegar es pensar en cotizaciones por consumo y en prestaciones sociales por consumo. En lugar de que sea por las prestaciones, o sea, por las cotizaciones laborales, dado que no todo el mundo trabaja, ni se trabaja durante toda la vida, ni el trabajo es continuo, las cotizaciones son muy irregulares en unos países. Entonces, hay que pensar en que, sin embargo, el consumo es sí o sí. O sea, no tienes más remedio que consumir cada día y varias veces, aunque sean pequeñas cantidades para la barra de pan o lo que sea, ¿no? O el refresco. Bueno, todo eso, al final tienes una transacción económica. Si logramos derivar de cada transacción económica, igual que se deriva un impuesto, una parte de ese impuesto va a tu mochila personal de ahorro, o sea, estás creando un sistema público de capitalización individual privada, ¿no? Y eso es muy importante y eso es lo que se está definiendo. ¿Por qué? Pues porque la tecnología lo permite. Esto hace exacto. 20 años no se podía hacer, pero ahora con un smartphone, con un móvil, con un celular, puedes perfectamente configurar que tus compras puedan derivar en pensión, ¿no? Entonces, ahí sí que está realmente esa disrupción social que no es que la haya inventado yo ni mi equipo, sino que, bueno, que de la idea primera que tuvimos de la pensión por consumo, pues al final puede llegar a constituir un nuevo pilar basado en el consumo, ¿no? Ok, De ahorro. ok. No, no, me queda claro y vienen muchos retos entonces para que además, como dices tú, ese compromiso y esa fidelización del parte de comercio, pues ponerle ahí mucho más beneficios para que se sigan adheriendo más personas al programa. Quiero hacerte una pregunta un poquito más enfocado al tema de marketing, ¿no? Desde que se fundó en el año, pues estoy entendido, 2013, Pensumo, pues has tenido que me imagino que ver exactamente a qué tipo de público, con cuál iban a empezar, y me gustaría saber en este tiempo, eh, como en Latinoamérica, mucho de las personas, millennials, como que no, para ellos el tema de trabajar de forma independiente, de no estar precisamente en el mundo ese donde voy a tener una pensión, es como de gran preocupación. No, no sé si las personas que se han adherido al programa o las que están teniendo beneficio tienen un perfil más enfocado a personas mayores que su retiro está mucho más cerca y los millennials hay que hacer un trabajo ahí sofisticado para decirles, jóvenes, métanse, es esto. Vi por ahí una estadística, tú me dirás, Sí, sí, José, sí. que en España las personas están pensando más ya en salir de este cuento de ser, le llaman autónomos, porque es una locura, y están como aplicando más a puestos de gobierno porque pueden trabajar, estar ahí y conseguir una pensión.
Entonces, quiero hacer como una relación un poco en ese análisis, pensando en ese tipo de personas o cómo lo has manejado o cómo podríamos en tu modelo de negocio poder llegar para incluir a estas personas que ahora están un poco ahí como son outliers, ¿no? De este sistema. Sí, es curioso porque efectivamente los millennials, la gente más joven que empieza a trabajar ahora, cuando les preguntas si crees que cobrarán en España, que hay un sistema de pensiones, si crees que cobrarán pensión, ellos te dicen que no, que ellos que cuando les toque a ellos no llegarán a tener pensión. Pero sin embargo, eso no les motiva para ahorrar, porque, sabiéndolo y además teniendo ya ingresos, pero no les llega. O sea, al final prefieren vivir al día, ya sabes, la cultura del momento y no de la propiedad, sino del disfrute pues eso, el pagar por usar, ¿no? Que se usa aquí en España. Respecto a la estadística, sí, bueno, es algo que además hemos visto evolucionar porque no llevamos un año ni dos, que llevamos ya 10 años, más de 10 años con el modelo. Entonces, el primer piloto lo hacemos en una población rural de 5.000 habitantes de aquí de España. Entonces, vimos primero, que un tercio de todos los comercios se adhieren voluntariamente a esto. O sea, les dicen, vale, voy a dar ese 2% o 3%, lo que era, cada uno se estipula lo que tiene que dar. Respecto a los usuarios, desde el principio vimos que había más mujeres que utilizaban la pensión por consumo que se afiliaban al sistema más que hombres. Y tiene su sentido, porque al final, aquí, bueno, tanto en población rural como en urbana, las mujeres manejan mucho más el consumo familiar que el hombre, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí pueden ver que comprando en un establecimiento en lugar que en otro, pues pueden tener un pequeño fondo o no tan pequeño a lo largo de los años. Claro. Además, cuando pasamos del piloto rural, que duró 2 años, 13 al 15, ya a la ciudad, a núcleos urbanos, a Madrid, a Barcelona, a Zaragoza, ahí ya vimos, primero, que la edad era menor, o sea, la edad media de cuando nacimos en 2013 en la localidad de Borja, pues allí creo que eran 44 años de edad media, y cuando pasamos al entorno urbano bajan hasta 39, porque mucha gente joven entra y bajamos la barrera de los 40 de edad media, ¿no? Entonces, y después había determinadas particularidades de aficiones que fuimos descubriendo después en el proyecto europeo, pues por ejemplo que había más practicantes de deporte que ahorraban con ese método que gente que no practicaba deporte, o lo que descubrimos también que nos llevó a otras líneas de negocio, los retos pues de hacer cosas como correr o hacer running, ¿no? O reciclar, ¿no? Con el reciclaje pasó algo muy curioso, que vimos que cuando empezamos a dar céntimos, pero céntimos, 1 o 2 céntimos por reciclar, que iban a ese producto de ahorro de pensión por consumo, pues que aumentó vertiginosamente el número de usuarios. Entonces, lo que hicimos, porque vimos que no era un usuario propiamente ahorrador, era un usuario que buscaba el reconocimiento de esa actitud socialmente responsable, y creamos una aplicación que seguimos manteniendo de reciclaje, Recicla y Suma se llama, que tiene más usuarios incluso que Pensumo. O sea que, Me encanta lo que estás diciendo porque quiero hacer un comercial ahí. Al final, los emprendedores o lo que empezamos con esto, los modelos de negocio tienen que ir evolucionando y tienen que adaptarse totalmente a las nuevas generaciones, a los nuevos usos, comportamientos. Y lo dijiste muy bien cuando arrancaste la plática, ¿verdad? Oye, ha sido un prueba y error, aquí no está el perfeccionismo. Entonces, me das pie para decir que esas adaptaciones han sido, bien, ¿qué hacemos con esas personas que no quieren ahorrar? Bueno, premiémoslas por situaciones donde ellos generan dopamina, ¿no? Correr, reciclar y mucho más en estas generaciones que tienen una conciencia mucho más enfocado a la sustentabilidad, al tema de cuidar el entorno. Entonces, creo que destapaste a lo mejor una buena idea, como bien lo dijiste, a lo mejor se están adheriendo más personas por eso, que la típica mentalidad de las personas que están pensando y lo pueden hacer de una manera desesperada. Oiga, me quedan 10, 15 años para retirarme, pues todo lo que compre sume para allá y es esto. Y entonces una nueva forma e innovadora de poder
incluir a estas generaciones, nuevas generaciones o esas generaciones digitales, que supongo al igual tú y yo no nacimos digital, nacimos análogos y ahora somos digitales. Yo quiero felicitarte por eso y me gustaría entrar así un poquito más ya al final de la plática. Sé que nos puede dar mucho tiempo para hablar de esto, pero me gustaría que habláramos un poco ¿verdad? En dos cosas. Supongo que ya lo comentaste, pero hay iniciativas en otros países al respecto. Supongo que hay modelos muy parecidos y saltar bueno, en España estás pensando en expandirte, llegar con este modelo a otros territorios, convertirte en global o inicialmente seguir madurando la idea para ir a otros mercados. No, me gustaría que nos comentaras un poco de eso. Bueno, nosotros creo que ya hemos cumplido un poco la misión de lo que es la pensión por consumo en España al hacer liderar este modelo a un banco español, a Ibercaja Banco, ¿no? Que ellos ya tienen un número millonario de usuarios a los cuales solamente con que les hicieran llegar una pensión por consumo a cada uno de sus usuarios ya pues tenían el modelo de negocio resuelto, aunque hay vocación de llevarlo a toda la sociedad. Es más, ese sandbox que hacemos con ellos, con el banco, con la Dirección General de Seguros, el documento de conclusiones del regulador gubernamental dice que es un modelo de beneficio social, o sea, porque el beneficio no se circunscribe a que el comerciante va a vender seguramente más, o sea, dinamiza su comercio, en que el banco va a tener más planes de pensiones y más ahorro, en que el usuario también va a conseguir un ahorro que antes de otra manera no podía tener, sino que aquí, bueno, estás haciendo que esa dinámica social, esas aplicaciones de estilo de vida tengan sentido y que ese tipo de reconocimientos por sostenibilidad o por lo que quieras influir en un usuario, pues tienen mucho sentido. En el resto del mundo, pues bueno, yo lo que te puedo contar lo que conozco, o sea, hay un modelo, primeramente uno que es poco conocido porque son bastante herméticos, pero que realmente seguramente será el que más despunte, y es en China, ¿no? En China nosotros firmamos un convenio con la Oficina Comercial de China en España en 2015, en el cual, pues bueno, presentamos un poco lo que hacíamos y bueno, pues ya se sabe lo que pasa con China, que ellos, bueno, copian lo bueno y lo personalizan. Y bueno, al cabo de 2 años nos encontramos con que existe un órgano que una notaría de las pensiones por consumo en China y han hecho pilotos, pero pilotos en regiones de China que pueden ser pues el doble de España, ¿no? O sea, Mongolia Interior, o sea, territorios muy vastos en el cual esa pensión por consumo está considerada de otra forma. No solamente es que cuando compras consigues generar una bolsa de ahorro, sino que cuando compras consigues generar una bolsa de servicios asistenciales para la vejez. Es decir, que tú puedes ahorrar para tener alguien que te cuide cuando tienes, y si no puede cuidar tu familia de ti, en un centro asistencial, en una residencia, ¿no? Y lo mismo, pues, de la sanidad, que, bueno, ahí tienen un problema importante porque la pirámide, debido a las políticas de natalidad que tuvieron, que solo permitían un hijo durante muchos años, pues bueno, ahora hay un bache demográfico tremendo y van a tener una pirámide muy alta, muy Invertida totalmente. Y bueno, ese es el primer modelo de pensiones por consumo, que incluso tuvimos un equipo de la CCTV China que vino a vernos a España, pues a grabarnos lo que nosotros sabíamos hacer, siendo que ellos ya estaban avanzando bastante más, ¿no? Pero bueno, tuvimos el ego muy alto porque vimos que estaban validando nuestro modelo de negocio al venir ahí. Creo que a todos nos gusta eso, que nos den palmaditas así y se infla uno. No, pero que el gobierno chino, no vamos aquí a hablar del gobierno chino porque sabemos, es súper controlado, venga y los observe, es porque se estaba haciendo bien. Claro. Sí, y después, bueno, después han hecho otras cosas, no sé, más imaginativas o no sé, no tanto, más simples pero muy potentes en Australia, que hay una cadena de supermercados que lo que ha hecho es que se pudieran regalar
cheques, o sea, con tu consumo anual genera un cheque pensión, ¿no? Que pudieras ingresar en tu pensión. Entonces, con acuerdos con alguna empresa de pensiones de allí. Entonces, súper se llama en Australia. Y después, pero las iniciativas yo creo más importantes o más serias se están haciendo, como digo, desde Latinoamérica. Porque quizá no hay como en Europa un sistema viciado ya que mantener. Aquí cuesta mucho en Europa, en España, decir que estás haciendo una cosa que se salga de las pensiones públicas, porque las pensiones públicas son maravillosas y no pueden fallar. Y casi no eres un patriota si no crees que las pensiones públicas se mantienen. Dice, bueno, ya están los interesados de los bancos. Bueno, pues, o sea, Un tema es un poco. cultural, claro, es un tema cultural. Claro, es un poco como el cuento del rey desnudo. O sea, todo el mundo sabe que va Exacto. desnudo, pero nadie se lo dice, Sí, ¿no? nadie lo dice, claro. Que sea otro, ¿no? Y los gobiernos van entrando de todos los signos, entran aquí y nadie hace nada porque dice, yo no voy a quitar aquí pensiones, no ganaré las elecciones nunca más si quito Exacto. aquí. Bueno, pues ahí seguimos con el problema. Pero bueno, en Latinoamérica que hay todavía por construir un Estado, o sea, una pensión mínima garantizada. Bueno, pues se toman más en serio el hecho de que efectivamente lo que he contado antes, puede haber unas cotizaciones por consumo, o sea que cualquier consumo, cualquier compra formal, por supuesto, porque si no, no es medible, en un establecimiento, bueno, sirva para generar esa pensión. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estás generando otros impuestos con los que funcionará la sanidad, funcionarán las carreteras, funcionará la seguridad, la defensa, lo que sea, ¿no? Estaría interesante un otro capítulo donde me puedas contar eh, anécdotas, porque esto en Latinoamérica se puede prestar para banderas políticas, para muchos temas y situaciones, pero no es el momento, no es el momento, porque estoy yo muy contento con todo esto y la verdad se me vienen muchas ideas a la cabeza. Quiero hacerte dos preguntas más para ir finalizando sobre, pues al final. Sé que en su momento ya lo contaste, ¿no? Entraron al sandbox financiero en el 2022 con el Ministerio de Economía de España, pero leyendo un poco lo que me comentabas, creo que hay en junio, muy reciente del 2023, crearon un joint venture de Pensumo, ¿no? Y creo que ahí estás un poquito más como consejero ejecutivo de esta sociedad. ¿Cómo fue ese salto? Les cambió la vida como startup, como startup social. Eh, no sé, que nos cuentes un poquito porque sí creo que es interesante que lo digamos. Mucha gente al final sí piensa en temas sociales, pero pues hay que vivir de esto, ¿no? Y me imagino que el dar ese salto en el 2023 pues cambia totalmente el panorama para ustedes. Sí, bueno, ha sido un largo camino, pero al final lo que se trata, lo que ha hecho el banco, al final llevó la iniciativa una entidad financiera. O sea, nos dimos cuenta, nosotros cuando empezamos en 2013 pensábamos en tener muchos comercios asociados y en tener muchos usuarios. Y nos daba un poco lo mismo qué producto bancario tener. Y poco a poco nos dimos cuenta lo importante que era el tener, en la medida que crecíamos, el tener una entidad que fuera solvente y responsable con con su cometido habitual, que es gestionar pensiones. O sea, eso no lo podían hacer unos emprendedores, porque si tienes 1000 usuarios y son de tu ciudad o de tu zona, pues te pueden conocer, pero cuando empiezas a tener o quieres tener millones de usuarios, te piden mucho más y tienes que estar sometido a una regulación, una transparencia y a una protección de datos muy exigente, ¿no? Entonces esto, hasta que no llega un banco, como fue en este caso Ibercaja, toma y dice, voy a crear, pero ya no un modelo de negocio para probar, no. Aquí yo ya sé lo que voy a hacer y monto una empresa de ahorro dedicada al ahorro. Bueno, pues ahí nosotros aportamos nuestro expertise, pero todo lo demás lo tiene el banco. Sí, es de pasar de ser emprendedor a pasar a ser otra vez un poco como estaba antes en la parte, en el Corte Inglés, ¿no? O sea, ejecutivo, ¿no? Con un cometido. Pero bueno, por otra parte, o sea, ahí nosotros, como te he dicho, tenemos otras líneas de negocio. Estamos ahí trabajando codo a codo con el liderazgo de Ibercaja, pero tenemos las líneas de negocio dentro de la empresa que ha quedado, porque esto es una joint venture, lo que tenemos con el banco, y después la empresa sigue funcionando, que se llama Platasumo, y ahí tenemos pues las líneas de reciclaje, de todo lo que es la economía del comportamiento, para saber cómo, pues eso, cómo moldear pues bueno, todo esto que tú conoces muy bien por el tema del data, ¿no? Y las estadísticas
y lograr que la gente pues haga cosas y lo que el Richard Thaler, pues las teorías de la economía del comportamiento. Exactamente. Oye, y te voy a hacer una pregunta. Sé que la pregunta no, yo siempre saco una pregunta de la manga, ¿no? Al final, estos ya sea un joint venture o una adquisición, o al final, yo siempre he dicho que los emprendimientos son nuestros hijos y en su momento se tendrán que ir los hijos, ¿verdad? Cuando hacen esta sociedad bajo los términos que hagan, me imagino que parte de tu equipo en el tema cultural habrá saltado y te habrá dicho, José, ¿a dónde nos está llevando? ¿Qué onda? Ahora tenemos lineamientos diferentes, no podemos hacer lo que quiera. ¿Hubo ahí un poquito de ruido en la parte cultural o ustedes se siguen rigiendo los mismos que se sientan a comer pizza y hacerla a su manera? Qué pena que te pregunte eso, pero para mí la cultura de las compañías tiene que ver mucho y se ve reflejado en la innovación, en los productos, en cómo se hace, ¿no? O ya están regidos por un lineamiento y bueno, tenemos también, como digo yo por ahí, que reportarle a alguien y entonces tenemos que alinearnos a ellos. ¿Cómo viviste esa parte? Perdón que me extienda, pero eso me interesa saberlo. No, yo creo que estas cosas tienen que ser claras. O sea, al final se crea, como te he dicho, una empresa de ahorro y tiene que tener las características de una entidad financiera. O sea, los emprendedores, la parte del emprendedor queda dentro de la empresa que hemos llevado durante 13 años para otros modelos que podemos explotar. Les prestamos unos servicios con el expertise a la entidad financiera, pero no podemos pretender, bastante hemos hecho con cambiar una ley en España, que se cambió, como para cambiar cómo funcionan los bancos. O sea, nosotros, que además primero tenemos que mirarnos todo lo que tenemos que cambiar nosotros, porque anda que no tenemos cosas que mejorar como emprendedores, como trabajadores, como contables, que somos pues como somos todo el mundo, o sea, con nuestros defectos, como para algo que funciona bien, porque son estructuras, este tipo de empresas, ya no por el sector, por el número de empleados, por el cumplimiento normativo al que se deben y que están regulados por todas partes. Es que para darse media vuelta, a mí me da miedo, menos mal. O sea, quiero decir que no pueden hacer. O sea, no lo sabes hasta que no estás dentro y dices, pero si esto, El claro. tamaño del monstruo. Claro, claro, por eso estas fintech que en México funcionan muchas muy bien y en Europa, y por eso, bueno, parece que tienen enseguida ese desparpajo, pero es que es muy difícil llevar todo bien. No, o sea, la cultura del banco es la cultura del banco y la cultura nuestra del emprendedor pues sigue en plata sumo, pero vamos, el Bueno, liderazgo del tema del ahorro de la pensión por consumo está en el banco, por ok, supuesto. sí, lo digo porque son totalmente diferentes. El ejecutivo, parco, cuadrado, y hay gente que a veces se desanima un poco con esa pequeña intención que arrancamos, pero bueno, es una plataforma y déjame felicitarte porque es una plataforma donde pueden, o supongo que ya lo están haciendo, teniendo todos los beneficios y que tienen que ver con la digitalización, porque al final es lo que están haciendo, ¿no? Y qué más que un banco, una entidad que tiene los sistemas, la seguridad, el soporte correspondientes para evitar eso, ¿no? Y quiero ligar esa pregunta con la última, ¿no? De las que habíamos dicho, y al final y tiene que ver con el propósito de eso, ¿no? Supongo que cuando arrancaron, sí arrancaron a lo mejor con algunas ideas del modelo, con tener algunas aplicaciones, situaciones, y en todo este gran camino de casi 10 años o un poco más, supongo que se han estado apalancando totalmente de lo que es la tecnología, la digitalización. Entonces, me gustaría que pudiéramos hacer como especie de no sé, de una aportación sobre la importancia, ¿no? Y los cambios que aporta esta digitalización a la situación financiera de los ciudadanos. A pesar de que estamos inmersos en este mundo, sabemos que hay gente que todavía no comulga con eso. Entonces, bueno, creo que es un momento también ahí para evangelizar en ese sentido. Sí, sí. Evidentemente, la inclusión financiera pasa y se puede realizar por la digitalización que estamos viviendo en nuestra vida diaria, la digitalización y la tecnología personal. El hecho de tener un celular te puede permitir tener, pues eso, una identidad financiera y quizá no una identidad como contribuyente, ¿no? Eso quizá cueste más o para hacer otro tipo de cosas. Estas aplicaciones que están triunfando, que porque pueden te conceden un préstamo aunque no tengas
no te pueden hacer el scoring bancario en un banco grande, pero sin embargo esa aplicación te lo concede, quizás a un interés más alto, pero con un riesgo por su parte, pues se deben a que, bueno, tú puedes demostrar que existes, que haces cosas, que haces compras, que al final es imprescindible. Yo creo que ahí hay un mensaje de esperanza. La digitalización y la tecnología actual pues nos va a permitir pues quizá integrarnos mucho más financieramente y tener más ciudadanos de primera, ¿no? Más ciudadanos en lugar de ciudadanos ocultos, ¿no? O sea, y economía sumergida. Y irá, en la medida de que avancen y esa digitalización, pues irá aflorando economía y se podrán hacer muchas más cosas. Y podrá haber rentas mínimas y se podrá garantizar pensiones. O sea, es fundamental. Si esto no, si un día hay una tormenta solar y los satélites fallan, ahí yo creo que es la mayor catástrofe que puede pasar en un siglo, ¿no? O sea, es como los Exacto. dinosaurios. Algo parecido puede ser, ¿eh? O sea, Mi- Mira que te lo digo porque he tenido oportunidad últimamente de hacer proyectos de asesoramiento en el tema de data, de innovación, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando aquí, perdón, con bancos formales. Pero aquí en México, por ejemplo, la fintech como Nu, como Confío, como Finsus, en los últimos 3, 4 años han abierto las puertas a muchas cosas. Hay un momento ahora de renta fija en México y pasando un poco a eso, donde precisamente han dado tasas por arriba del 11%, que es los que da los bonos del gobierno, el 11%. Bueno, eso va a empezar a caer ahora. Pero reguladas por el gobierno, le llaman SOPIFOS, esa figura, donde una persona normal puede poner dinero con liquidez diaria a un interés hasta del 15% al año. Imagínate, entonces las oportunidades de inversión, como estás diciendo tú. ¿Y por qué te hice esta pregunta, José? Yo no hago preguntas sin después hacer otra, ¿no? Sé que esta parte de las pensiones quedó ahí y tu emprendimiento sigue con esto. ¿Han pensado irse hacia ese mundo, integrar ahí? Al final, con una aplicación financiera se puede conocer los hitos, costumbres, formas y llegar con todo ese análisis de data a través de lo que están haciendo ahora, a lo mejor a llegar a proponer, no sé si como una fintech ligada al sistema donde puedan dar préstamos o mini préstamos, pero ha empezado a innovar hacia ese sentido, mucho más formalizado. Es algo que se te ha pasado por la cabeza sí, con visión social, lógicamente. sí, bueno, más citado además a Finsus bueno, Carlos Marmolejo, el CEO de Finsus, vamos, lo he conocido en España y cuando era Exacto. vicepresidente de la CONSAR. No, no, y tiene vamos, lleva un recorrido excepcional. Nosotros hemos pensado más que en ese tipo de aplicaciones, en aplicaciones de estilo de vida, de incentivos, ¿no? O sea, de incentivar pues el tema del reciclaje, del deporte, de la salud, del cuidado de las mascotas, la sostenibilidad, medir la huella de carbono, a través de un marketplace, ¿no? O sea, que todo eso derive en un consumo interno, bueno, para crear comunidades de consumidores alineados, ¿no? Más que activos, activistas, ¿no? En eso estamos bastante más. O sea, gamificar. Hay mucho por hacer ahí y quizá nuestros hijos que están, eso sí que son nativos digitales, que han nacido ahí pegados al móvil, lo entienden mucho mejor. O sea, en la aplicación de reciclaje que nosotros trabajamos, el otro día me decía la madre de un chico de esto, dice mi hijo, porque tenemos ahí la posibilidad de reciclar en 9 contenedores distintos, ¿no? Pues el chico le va dando a todo, pero tenemos siempre 6 encendidos y los 3 de abajo apagados porque son cosas que no ponemos en marcha porque no hemos conseguido partners de temas de luminarias, aceites de cocina y tal. Es más complicado ponerlo en marcha. Pero el chico dice, ¿cómo se me activa el nivel de los otros reciclajes que tengo que hacer? O sea, tiene una mentalidad de gamer Claro. de que van pasando niveles. Gamification, claro, Él niveles, recicla mucho, claro. gratificaciones, ese tipo de cosas. Claro, pues y dices, claro, es que aquí hay que darle una vuelta, ya no solamente yo reciclo, recibo una compensación, no, no.
yo reciclo, yo juego y esto tiene unas reglas y tengo un ranking y quiero ser el primero de mi ranking de mi calle o de mi barrio o de mi ciudad. Y cómo todo eso, que lo hace Strava ya, por ejemplo, en el deporte, pues cómo poder... Exacto. Sí, sí, sí. Una competencia sana con un fin y un propósito en el mundo en que ellos están. Bueno, yo tengo que de verdad agradecerte el tiempo, José, el que, bueno, hayamos coincidido a través de este tercero, el poder esto. A mí me encanta este espacio, conozco personas como tú con todas estas dinámicas, con todas estas ideas y bueno, se te iluminan los ojos cuando hablas de lo que te gusta, entonces yo creo que de eso se trata. Yo creo que es el espacio, como digo yo, para que la gente te conozca más, dónde la gente puede ir conocer pues a José Luis o a la compañía de José Luis, no sé, dónde te pueden contactar o investigar un poco más. A lo mejor hay gente que está también en esto, en las diferentes latitudes y quieren a lo mejor asesoría o preguntarte más a detalle. Tú coméntanos. Sí, es fácil. En platasumo.com, www.platasumo.com. Ahí tienen un correo de contacto y bueno, pueden ver un poco lo que hacemos y también buscando por los nombres que hay ahí del equipo, pues salen cosas, vídeos, se puede ir extendiendo la información. No hay mucho problema. Como llevamos bastante tiempo, estamos bien posicionados. Sí. ¿En redes sociales alguna que tengan preferencia donde muestren más información o no sé? Bueno, quizá como hemos trabajado sobre todo con empresas, en LinkedIn es donde Ok, muestro más. ok, perfecto. Sí, sí, sí. En LinkedIn tenemos ahí una muy buena base de seguidores, entonces qué bueno que están ahí. Los buscaré y los pondré ahí en el pie del podcast para que la gente esté ahí. A mí siempre me gusta cerrar con recomendando a la persona sitios, blogs, algún libro sobre este tema. No sé si tengas alguno en mente, José Luis, o alguno que tú dices, hay que leerlo sobre o algún blog que tengan ustedes en la compañía donde la gente pueda ir un poquito más a leer sobre estos conceptos. Pues bueno, la verdad es que yo antes en marketing estuve en la librería de esos grandes almacenes durante 10 años también y tengo muchos libros de marketing de cabecera, los 7 hábitos de la gente eficaz, Ok, las 20 reglas inmutables del marketing, todo ese tipo de cosas. Pero no, yo les diría que para descubrir cosas nuevas, el año pasado publicó el Banco Mundial un libro que era Pensiones para Todos, ok, creo que participa un premio Nobel y bueno, expertos de todo el mundo, de América Latina, que está en inglés y en español y en castellano, y bueno, lo publicó el BID y Pinbox, ¿no? Entonces se llama ok. Pensiones para Todos. Y Venga, venga. hay artículos de innovación en pensiones para todos los gustos. Súper chévere. ¿Cuándo nos visitas en México? Pues he estado un par de veces, pero bueno, yo creo que este año no creo que vaya, pero Bueno, a lo mejor posiblemente. no sabemos si a lo mejor como resultado de este podcast a alguien le interesa, algún foro que te inviten o alguna charla, claro, aquí estarás. Encantado de recibirte por acá y espero, José Luis, que hayan más espacios, más oportunidades. Sé que también traes por ahí una faceta de editor, se llama Facsimiles, ¿verdad? Y podríamos hablar también de eso, pero bueno, nos ponemos de acuerdo y a lo mejor armamos un segundo episodio sobre esto, ¿no? Sobre esto. De verdad, yo encantado. No sé si quieres comentar algo para cerrar. Ahora sí que el espacio es tuyo, José Luis. Nada, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de estar un poco contando lo que me gusta hacer y lo que hacemos con tanta pasión y hasta cuando quieras, por supuesto. Bueno, pues enhorabuena. Te agradezco mucho tu tiempo y a todos los escuchas y las personas que nos siguen en las diferentes plataformas. Y nos vemos en un próximo episodio de Closumer, el podcast, donde hablamos de historias de empresas, innovación y datos. Muchas gracias, José Luis. Gracias, hasta luego.